Mandé a la mierda a mi hija y su prometido. Bueno, primeramente daré algo de contexto. Soy un hombre de 53 años, no revelaré nombres por temas de privacidad. Tuve a mi hija con mi esposa cuando tenía 30 años. Y acuerdo ya que solíamos discutir constantemente, y cuando una vez empezó una riña frente a nuestra hija, simplemente supe que eso no podía continuar más. Aclaro que yo amé mucho a mi hija. Dado que me iba muy bien económicamente, y podía vivir tranquilamente de mis negocios e inversiones, dejé cualquier labor cuando mi hija nació para estar todo el tiempo con ella, poder cuidarla y apoyar a su madre en casa. Sin embargo, tras nuestra separación, ella fue a vivir con su madre, y cada vez que iba a verla, la sentía más distante de mí. Intentaba lo que fuese para acercarme un poco, pero todo era inútil. Con los años, su madre me confesó arrepentida que todo ese tiempo había puesto a nuestra hija en mi contra. Me pidió disculpas. Aunque mi hija con los años, ya en la adolescencia, comprendía lo que había pasado, no lográbamos acercarnos con éxito. Nuestras salidas eran deprimentes. La llevaba a sus lugares favoritos. Trataba de que me contara si le pasaba algo. La sorprendía de repente con algún detalle, pero al final, lo único que me pedía era dinero. Y claro, nunca se lo negaba. Finalmente, cuando su actitud hacia mí se volvió insolente y fría por completo, y sentí que ni como su padre me consideraba, me dediqué a mandarle dinero para sus caprichos y lo que necesitase, nada más. Ni en fechas importantes, me dejaba verla, o tan siquiera contestar una de mis llamadas. En aquellos años, también su madre encontró a un hombre con el cual inició una relación. Ella consideró correcto que lo conociera para saber qué tipo de persona conviviría con mi hija, así que lo hice, y sinceramente era un buen hombre, alegre, respetuoso, trabajador y carismático. Lo que me dolió, de cierta forma, fue que mi hija se volviera muy cercana a él, y hasta lo llamara papá. Él iba a todos los eventos a los cuales yo no podía ir, y se volvió una figura paterna para ella. Bueno, al menos sabía que estaba en buenas manos, y el tipo se volvió mi amigo de cierta forma. Se comunicaba conmigo para informarme del estado de mi hija frecuentemente, y gracias a él logré comunicarme por lo menos un poco con ella, así que le estoy agradecido por eso. Llegando al punto del título, mi hija ya tiene 23 años, y nuestra relación no mejoró considerablemente, solo era monetaria. Aún así, estaba orgulloso de ella por terminar su carrera y ser una estudiante ejemplar, aunque sí, no quiso verme en su graduación, ni tampoco lo hizo. Hace unas semanas, mi ex y su esposo me invitaron a su casa. Para mi sorpresa, también estaba mi hija, claro, quien me saludó educadamente, para mi nueva sorpresa, aunque se refiere a mí como señor, más que todo. El motivo por el cual se me invitó fue que mi hija estaba comprometida. Mi reacción al enterarme fue de resignación. ¿Qué podía decir o hacer ya? Nada. Al final, mi hija fue directa y reveló el verdadero motivo de que me hayan invitado. Me pidió una suma de 7 cifras en dólares para su boda, y demás cosas después del matrimonio, sin contar la casa nueva que quería. Siendo sincero, no me era imposible darle el dinero. No tengo esposa ni otros hijos, salvo mi ahijado, al que considero mi hijo, del cual hablaré más adelante, y mi vida es cómoda pero sencilla, sin gastos importantes más que los de mi hija. Pensaba darle el dinero e irme ya, pero estaba en mi límite, si soy honesto. Su madre y su esposo pensaban que quería invitarme a la boda, no hacer tal petición, y pusiérame en la cara como si vieran al ser más lamentable del mundo. Le dije básicamente que, si no conocía a su prometido primero, ni soñara con recibir una moneda de mi parte. Era la primera vez que le ponía una condición, y no me dirigió la palabra de vuelta. Aunque su molestia era más que evidente. Para irme, le dije que en una semana fueran con su prometido a mi antigua residencia, la casa en la que vivíamos cuando estábamos juntos. Básicamente, era una extravagancia en su máxima expresión, que compré creyendo que pasaría mis días con mi familia allí, pero la abandoné
cuando nos separamos. Tras esto, me retiré sin más, despidiéndome de mi ex, su esposo y mi hija, de la cual no volví a escuchar palabra ese día. Durante la semana, mandé preparar la residencia para que se viera en su estado más glorioso e imponente. Sinceramente, planeaba darle esa casa después de su matrimonio. Sabía que, al final, terminaría cediendo. A su vez, en esos días mi ahijado, el hijo de mi mejor amigo fallecido, cuando apenas era un niño, me visitó inesperadamente. Mi ahijado, de 20 años, es el hijo que nunca tuve. Junto a su madre, lo crié como si fuera mi propio hijo, y aunque siempre mantuve presente la imagen de mi mejor amigo como su padre, él me llamaba papá, y me daba esa alegría que tanto necesitaba en mi vida. Estuve con él cuando crecía, fui su consejero, amigo y mentor. Lo eduqué lo mejor posible, y se convirtió en un gran hombre que me ha traído los más grandes orgullos en mi vida. Aclaro que su madre y yo no tuvimos nada más que una relación de grandes amigos y padres, por así decirlo. Le comenté la situación, ya que él conocía a mi hija. Algunas veces los había llevado en algunas salidas juntos, aunque nunca se llevaron muy bien, que digamos, y él conocía perfectamente la relación que llevábamos. Tal vez piensen que la actitud de mi hija fue por celos hacia él, pero les aseguro que no. Mi hijo, no queriendo inmiscuirse ni formar un conflicto, me ofreció acompañarme ese día por si algo pasaba, y accedí.